Comencemos. Buenas tardes, doctor y compañeros. Vamos a comenzar con la exposición de alergia alimentaria. El equipo está conformado por Jimena Rocha, Jacqueline Rojas y su servidora Dulce Guerrero. Bueno, primeramente la definición. Vamos a encontrar que es una reacción adversa a un alimento o bien cualquier respuesta clínicamente anormal que se pueda atribuir a la ingestión, contacto o inhalación de algún alimento, de los derivados o del aditivo que este alimento contiene. En cuanto a la epidemiología, aquí no vamos a tener como cifras exactas debido al gran número de alérgenos que componen a la alergia alimentaria. Sin embargo, se puede estimar que 20% de la población general en algún momento de su vida ha presentado una reacción adversa por alimentos. Del 7 al 8% de este porcentaje van a ser niños menores de 3 años y 2% población adulta. La siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, cualquier alimento nos va a poder desencadenar una reacción alérgica y se han identificado más de 170 alimentos como alérgenos mediados por IgE. Más adelante les vamos a hablar de esta clasificación, ya que hay una alergia que va a estar mediada por IgE y una que no. Y aquí les puse un cuadrito de los principales alérgenos alimentarios y sus componentes. En este caso, pues tenemos al huevo, la leche de vaca, el pescado, los mariscos, el cacahuate, nuez, trigo y durazno. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, se considera un factor de riesgo una historia familiar positiva de alergias, aquí pues hablando específicamente hacia algún alimento, y también la falta de una exposición temprana durante la infancia a agentes infecciosos, ya que esto podría intervenir en el desarrollo de la microbiota intestinal. Y también aquí vamos a incluir lo que sería la adición de alimentos a la dieta del lactante o del infante a tardía edad o a edad temprana, como lo mencionaban ayer nuestros compañeros. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con la clasificación, que como ya dijo mi compañera, vamos a encontrar a las mediadas por inmunoglobulina E. Aquí la reacción se va a presentar después de la exposición al alérgeno y se van a generar anticuerpos específicos de esta clase, que son las inmunoglobulinas E, y esta reacción tiende a ser inmediata y suele existir una relación directa entre la exposición al alérgeno, en este caso va a ser el alimento, entre la aparición de los síntomas. También se pueden considerar como reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que más adelante les vamos a explicar. Y por otro lado tenemos a las no mediadas por las inmunoglobulinas E, que estas suelen afectar principalmente al tracto gastrointestinal y no se puede comprobar una existencia de estas inmunoglobulinas frente al antígeno, o bien, por lo mismo, hay una reacción principal de las células T o bien inmunocomplejos, inmunoglobulinas distintas, y estas reacciones, en vez de las otras como son las mediadas por las inmunoglobulinas C, van a ser reacciones retardadas. Y aquí se dice que son reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 y de tipo 4. También vamos a tener a las reacciones mixtas, las cuales se van a caracterizar por presentar vías tanto dependientes o independientes de las inmunoglobulinas E. Y aquí las manifestaciones suelen ser atópicas y suelen surgir de factores independientes de estas inmunoglobulinas, que pueden incluir dermatitis atópica, ya sea retardada, va a ser asociada a la alergia alimentaria y esta puede aparecer de 6 a 48 horas después de la exposición al alimento. Esta suele ser causada por la acción de las células T helper 2 y además de trastornos gastrointestinales eosinofílicos, como la esofagitis eosinofílica, que esta a menudo suele ser desencadenada por alérgenos de la leche y causadas por la infiltración eosinofílica de los tejidos. También vamos a tener a la clasificación de Hell y Combs. Estas nos vamos a basar principalmente en la de tipo 1, tipo 3 y tipo 4, que es las que ya les había mencionado, que tienen relación en las que están mediadas por las inmunoglobulinas o no mediadas por ellas. Más adelante se las vamos a explicar más a detalle. En cuanto a la fisiopatología, vamos a retomar una hipótesis. Esta hipótesis se llama de exposición dual a alérgenos
Y aquí nos habla de producir dos reacciones, una que es alergia y otra que es tolerancia. Se habla de dosis bajas de exposición cutánea que podrían desencadenar alergia en los primeros meses de vida del recién nacido y posteriormente, conforme se van integrando los alimentos a la dieta de este lactante, pues se habla de una exposición oral poco a poco que podría generar una tolerancia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener un alérgeno. Este pues va a ser una glicoproteína que va a estar contenida en los alimentos y va a ser resistente a la degradación por calor y por ácido. También vamos a tener una alteración de la barrera intestinal. Algunas causas de esta pues puede ser un nacimiento prematuro, estrés, alteraciones en la microbiota o un aumento de las citocinas inflamatorias. En cuanto al sistema inmune, vamos a tener la secreción de inmunoglobulinas específicas, así como la sensibilización de mastocitos y basófilos y la presentación a linfocitos T. Y en cuanto a las interleucinas, vamos a tener que las interleucinas 33 y 25 van a activar la expresión de OX40. Esto va a favorecer la diferenciación de linfocitos T a linfocitos TH2 y de células cebadas y linfocitos B, los cuales van a ser productores de la inmunoglobulina E. Más adelante les vamos a explicar bien pues esto que tiene que ver. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener una de las alteraciones presentes en la alergia alimentaria. Vamos a tener a nuestra barrera intestinal y pues aquí vamos a poder encontrar enterocitos, células M, también una capa de moco y en la lámina propia vamos a encontrar elementos del sistema inmune. Estos elementos del sistema inmune nos van a ayudar a que se dé esta respuesta alérgica a los alimentos. La siguiente, por favor. Bueno, como ya se les mencionó anteriormente, vamos a tener una clasificación de hipersensibilidad y este es el tipo 1. Aquí este va a estar mediada por anticuerpos de la inmunoglobulina E. Y aquí lo que va a suceder es que una vez que esta proteína atraviesa por endocitosis o por las células M del intestino, va a ser captada por una célula dendrítica. Esta célula se la va a presentar al linfocito T y posteriormente este linfocito T se va a diferenciar al linfocito TH2. Este linfocito TH2 va a secretar ciertas citocinas, las cuales van a intervenir en lo que va a ser el proceso de diferenciación de las células B, las cuales pues son las encargadas de secretar la IgE. Por lo tanto, esta inmunoglobulina E va a viajar a lo que van a ser los mastocitos, basófilos y eosinófilos y se va a unir al receptor. A este proceso se le va a conocer como sensibilización. Y posteriormente, cuando la IgE vuelve a entrar en contacto con el alérgeno, se va a desencadenar la desgranulación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tipo 2, vamos a tener que este no va a estar mediado por IgE. Sin embargo, este pues no va a ser reconocido y vamos a tener aquí la participación de otras inmunoglobulinas como es la G y la M. Aquí vamos a ver que este se va a unir al receptor FC y posteriormente se pueden dar dos procesos, que se active el complemento para posteriormente que esta célula sea fagocitada o también que esta sea inducida por una célula citotóxica y así se va a dar el daño celular. La siguiente, por favor. En cuanto al tipo 3, vamos a tener que aquí va a haber complejos inmunes de anticuerpos, IgG. Estos complejos inmunes están compuestos por un anticuerpo y un antígeno. Estos llegan y se unen a los receptores de neutrófilos y mastocitos. Posteriormente, se va a desencadenar la permeabilidad vascular. Posterior a esto, también se van a reclutar más neutrófilos, lo cual va a causar daño a la célula por liberación de radicales libres de oxígeno. La siguiente, por favor. Y en cuanto al tipo 4, vamos a tener que estas van a estar mediados por células o linfocitos T. Y estos, una vez que estén activados, van a liberar citocinas y van a favorecer la citotoxicidad mediada por células T. Como pueden ver, la tipo 2, tipo 3 y tipo 4 se parecen un poco
y la tipo 1 es como la única que se encuentra mediada por los IgE. La siguiente, por favor. Y aquí les puse un ejemplo de una reacción alérgica. Esta va a estar mediada por IgE y es la alergia alimentaria al maní. Aquí podemos ver al maní, digamos que ya entró a lo que podría ser el intestino y ya atravesó. Esta proteína va a ser captada por la célula dendrítica, se va a presentar con el linfocito T. Posteriormente se da la diferenciación al linfocito TH2, la secreción de citocinas y aquí pues va a intervenir con la modificación del linfocito B. Aquí se produce la IgE específica para el maní, se traslada al mastocito, se une al receptor y posteriormente cuando vuelva a entrar el alérgeno del maní y entre en contacto con esta se va a dar la desgranulación. Y recordemos que en estos gránulos pues va a haber histamina, leucotrienos, citoquinas y prostaglandinas que nos van a dar propiamente los síntomas que tendremos en la alergia alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando al cuadro clínico, en estas tablitas les pusimos los síntomas más comunes, sin embargo les vamos a hablar un poquito más a detalle de algunos aparatos y sistemas. Respecto a las manifestaciones en piel y mucosas, vamos a tener que sí, el cuadro clínico más común va a ser urticaria aguda, angioedema, dermatitis atópica, prurito, eritema o rash eczematoso. Aquí algunas manifestaciones que se encuentren mediadas por la IgE, el paciente puede mostrar urticaria, o bien si el cuadro es de tipo agudo, puede haber prurito, ronchas, las cuales se van a presentar 2 horas después a la ingesta del alimento. O bien si el cuadro es crónico, puede haber ronchas y eritema por más de 6 semanas. Respecto a las que están mediadas por la inmunoglobulina E y aparte otras células, podemos tener una dermatitis atópica, en donde el cuadro va a ser prurito y rash localizado en áreas de flexión, especialmente en los niños. Respecto a las no mediadas por las IgE, podemos tener dermatitis por contacto, en donde va a haber prurito y rash eczematoso, o una dermatitis herpetiforme. Igual va a haber prurito, rash, y especialmente en áreas de flexión y en los glúteos. En las manifestaciones respiratorias, podemos encontrar rinitis, edema laringio, broncoespasmo. Las mediadas por las inmunoglobulinas E, podemos encontrar una rinoconjuntivitis alérgica, en donde va a haber prurito ocular y nasal, epífora, congestión, rinorrea, y este cuadro puede aparecer unos minutos después a la ingesta pues del alérgeno que va a ser el alimento. También podemos encontrar una exacerbación asmática, en donde va a haber tos, sibilancias, disnea, y aquí en estos pacientes tienen un alto riesgo de una anafilaxia grave. Las manifestaciones mediadas por las IgE y otras células podemos encontrar asma, y en las que no están mediadas podemos encontrar una hemosiderosis pulmonar, en donde va a haber tos crónica, hemoptisis, infiltrados pulmonares o bien sibilancias. Y este tipo de alergia es común en proteínas de la leche de vaca. En las manifestaciones gastrointestinales, especialmente en la hipersensibilidad gastrointestinal inmediata, aquí va a haber náuseas, vómito, diarrea o dolor abdominal. También podemos encontrar prurito orofaringio, reflujo o bien ya rechazo al alimento. En el síndrome de alergia oral, podemos encontrar angioedema, urticaria aguda de contacto, eritema o ya bien parestesias. Esta se da después del contacto con frutas y verduras, especialmente que estén crudos. Permítanme tantito. Ya, perdón. También vamos a tener enteropatía alérgica, que estas no van a estar mediadas por las inmunoglobulinas E, en donde puede haber presencia de vómito, diarrea crónica, fallo en el crecimiento, distensión abdominal, y en cuadros más crónicos, malnutrición, deshidratación o hematoquesia. También tenemos a la enteropatía inducida por proteínas alimentarias. Esta tampoco va a estar mediada por la IgE. Y aquí puede haber vómito, diarrea crónica, pérdida de peso, distensión abdominal, deshidratación, hematoquesia y ya en casos graves, un shock. También vamos a tener a la
proctocolitis alérgica, en donde vamos a tener un sangrado recurrente, proctalgia, eritema perianal y estreñimiento. Y en un mecanismo mixto vamos a tener la esofagitis eosinofílica, en donde hay presencia de vómito, náusea, saciedad prematura o bien rechazo al alimento, diarrea sanguinolenta, distensión abdominal, regurgitación o disfasia. Por último, uno de los cuadros ya más graves o incluso se podría considerar una complicación es el choque anafiláctico, el cual es la principal complicación. Esta es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave, de inicio brusco y potencialmente pues, puede ser mortal. La mayoría de los síntomas pueden aparecer entre los 30 y 60 minutos siguientes a la exposición del alérgeno, y en general la gravedad de la reacción va a depender de la sensibilidad, pues ahora sí, del paciente hacia el alérgeno, la cantidad, el tipo de comida que haya consumido y la rapidez de la aparición de los síntomas. Algunas manifestaciones pueden ser hipotensión, taquicardia, urticardia, hiperemia, broncoconstricción o disnea, edema laríngeo, cólicos, diarrea y vómito. Aquí para hacer la diferencia entre el diagnóstico, o más bien entre el diagnóstico es que la anafilaxia o el choque anafiláctico, a diferencia del angioedema, es que el angioedema no va a mejorar con el tratamiento estándar que se utiliza en el choque anafiláctico, que sería la epinefrina. Aquí en esta tablita les pusimos algunos grados de anafilaxia, que si gustan le checan ya que les pasemos la exposición para ahorita no extendernos tanto. Y para el diagnóstico vamos a tener que las pruebas cutáneas con alimentos son de mayor utilidad clínica que las de inmunoglobulina E alérgeno específica in vitro para el diagnóstico, aunque esta solo se puede utilizar en alimentos específicamente sospechosos, ya que es de baja especificidad. Respecto a la determinación de inmunoglobulina E sérica total, esta solamente nos va a dar, nos va a servir más bien como orientación atópica en relación con nuestra historia clínica, pero no nos ayuda así como para hacer el diagnóstico al 100% de la alergia alimentaria. Por otra parte, el parche atópico solo lo debemos usar en casos de alergia mixta, con manifestaciones de dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica o enterocolitis inducida por proteínas de los alimentos. Y no se recomiendan las pruebas intradérmicas por el riesgo de anafilaxia y también porque hay un alto riesgo de falsos positivos. Por último, el diagnóstico, que pues es el estándar de oro, va a ser la prueba de reto oral con alimentos doble ciego, la cual va a consistir en determinar con exactitud la alimentación cotidiana del paciente con sospecha de una reacción alimentaria. Esta se va a realizar, vamos a eliminar el alimento del que tengamos, pues ahora sí que duda que pueda producir la alergia, se va a eliminar de la dieta y posteriormente se va a reintroducir para que tratemos de determinar con exactitud las manifestaciones clínicas que se puedan presentar. Esta tiene mucha confiabilidad y solamente los pacientes con antecedente de reacción anafiláctica por alimentos, pues ellos tienen un grave alto riesgo de presentar reacciones graves o incluso pues anafilaxia o muerte. Y está contraindicado precisamente en estos pacientes que ya hayan tenido una reacción anafiláctica previa. Y en lactantes se recomienda no introducir ningún alimento sólido, solamente pues la lactancia materna debe ser exclusiva, sugiriéndole a la madre pues disminuir en este periodo la ingesta de alimentos altamente alergénicos. Y si no es posible dar la lactancia exclusivamente, se sugiere el uso de fórmulas altamente hidrolizadas para disminuir estos efectos, y se sugiere que se debe repetir el procedimiento para la confirmación del diagnóstico. Bueno, y ahora como tal yo les voy a estar hablando sobre la prevención. De hecho, pues aquí podemos observar en el cuadro que está en la diapositiva las medidas de prevención para, pues, de las enfermedades alérgicas. Principalmente, y algo que se recomienda es la administración perinatal de probióticos a las madres en las últimas semanas del embarazo. De igual manera, pues a los recién nacidos en los primeros meses de vida. Esto pues va a tener una reducción significativa y pues va a prevenir un poco pues lo de la alergia, tomando en cuenta que también el recién nacido hasta los primeros 6 meses, recomendado hasta los 24 meses, es el seno materno, la alimentación a través del seno materno,
Sin embargo, a partir de los 6 meses, pues se van a poder ir introduciendo ciertos alimentos como los que podemos observar aquí en el cuadrito, que son los mayormente recomendados. Posterior a eso, una vez que pues ya el paciente tiene 1 año, de los 12 a los 18 meses, ya se les recomienda la introducción de leche entera de vaca, de trigo, maíz, soya y algunos cítricos, siendo hasta los 2 años la introducción de huevo y los 36 meses o más, chocolate, nuez, pescado y mariscos. Ahora, durante el primer año del bebé y que justamente él se va a estar alimentando del seno materno, pues la mamá debe de evitar leche de vaca, huevo, fresas, chocolate, cacahuates y mariscos, justamente pues para evitar un poquito esta reacción que pueda tener el recién nacido. La siguiente, por favor. También se recomienda la introducción tardía de alérgenos, que son los que podemos observar aquí en la imagen, para que pues no se tenga ningún problema y obviamente promover bastante la lactancia materna. Ahora, se debe de tener cuidado con la reactividad cruzada y justamente es por eso que estoy mostrando este cuadrito, ya que el sistema, pues nuestro sistema inmunológico puede identificar como iguales a ciertas proteínas, ya sea porque se parecen en estructura o porque biológicamente están relacionadas. Entonces se debe de tener cuidado justamente con estos alimentos. Como por ejemplo, podemos observar aquí en el cuadrito que en leguminosas encontramos al cacahuate. Algunas otras leguminosas que podrían tener esta reactividad cruzada podrían ser los chícharos, las lentejas y el frijol, y pues el riesgo es únicamente de un 5%. Entonces es importante revisar justamente este cuadrito. Por ejemplo, podemos observar en cuanto a la leche de vaca, si se tiene alergia a esta leche, la leche de cabra puede causar una reactividad cruzada, ya que tiene el 92% de riesgo, justamente pues por las proteínas que tienen los dos alimentos. En cuanto al tratamiento, se recomienda una dieta de eliminación, que es justamente eso, eliminar los alérgenos causantes de la alergia. Ahora, la siguiente, por favor. También se puede manejar por medio de un autotratamiento de reacciones accidentales. Este generalmente va a estar tratado con antihistamínicos y pues los que son mayormente recomendados son los antihistamínicos de segunda generación, aunque también pues se pueden utilizar los de primera generación. Estos se van a estar utilizando para los síntomas que presente el paciente, así como la rinitis, conjuntivitis o urticaria principalmente. En caso de que se llegara a generar alguna reacción anafiláctica, pues es recomendable bueno, no es recomendable, sino que se tiene que hacer la administración de adrenalina, ya que lo que es la adrenalina va a generar, pues es que va a actuar sobre los tejidos diana que estén siendo afectados justamente para revertir los efectos de los mediadores, ya sea de los mastocitos, para mejorar la función del corazón y también para potenciar la broncodilatación y generar mayor permeabilidad. Es recomendable y también se le podrán dar indicaciones, ya sea a los padres de los pacientes o ya, pues ya que sean, pues sí, que los niños sean más grandes, la autoinyección de adrenalina, pero de inicio pues se puede utilizar esto justamente para un tratamiento pues inmediato y para disminuir el riesgo de muerte. Aquí del lado izquierdo justamente estamos observando pues este algoritmo que se estaría siguiendo en caso de alguna reacción alérgica. Es justamente, bueno, de inicio la administración de adrenalina, ya si pues hay un choque anafiláctico como tal, y posterior a esto se podría estar llevando un tratamiento con dexclorfeniramina, que justamente es un antihistamínico, y a la par de metilprednisolona, que va a estar aliviando como tal la inflamación severa que hay en esos momentos. Si hay una buena evolución, pues pues ya no estaría en el hospital, se haría el egreso hospitalario y podría ser un tratamiento domiciliario únicamente con antihistamínicos. La siguiente, por favor.
También se puede contar con la inmunoterapia oral, y la inmunoterapia oral va a estar pues ayudando a primero va a ser la insensibilización del paciente, y pues se puede realizar la administración regular del alérgeno, como lo había comentado anteriormente esta dulce. La inmunoterapia oral es la más efectiva, aunque es la que llega a tener mayores efectos adversos, aunque de igual manera puede ser de manera sublingual o epicutánea, y posterior a ello pues estaría generando una tolerancia pues a este alérgeno como tal. La siguiente. Y también se puede hacer el uso de anticuerpos anti-IgE, que como tal en uno de estos encontramos al omalizumab, que pues lo que va a estar haciendo, como podemos observar en la imagen, lo que hace es que va a inhibir la unión de la IgE a los receptores de alta afinidad de la IgE que encontramos aquí, que es el FcRI, en la superficie de los mastocitos y de los basófilos. Y esto pues va a ayudar a que no se haga la liberación de los mediadores de la respuesta alérgica, y pues también esto lo podríamos estar utilizando como tratamiento. La siguiente. Y pues esto sería todo de nuestra parte como tal. No sé si tienen alguna duda. ¿Hay preguntas? Me parece que no, pero gracias. Ok. Bueno, estas situaciones pues son relativamente frecuentes en el sentido de que es un problema muy molesto para la cuestión pediátrica, sobre todo porque son alteraciones en la cuestión de maduración del sistema inmunológico y que hay hiperactividad. Entonces, un punto claro en esta clase es lo que es anafilaxia y lo que es las reacciones anafilactoides. Es decir, anafilaxia como tal es como lo más extremo en cuanto a una reacción alérgica, en el sentido de que puede provocar pues la muerte, ¿sí? Y como ya vieron los 4 tipos de hipersensibilidad, la anafilaxia es la aguda, es decir, se da en minutos o horas. Y la mediación es por inmunoglobulina, es decir, sustancias ya preformadas que reaccionan de manera descontrolada a algún estímulo. Y esto es porque las células cebadas, mastocitos, tienen muchos gránulos de histamina. Y cuando hay un estímulo, pues se libera la inmunoglobulina E y estimula a estas células que liberan mucha histamina. Y la histamina, pues, tiene mucho efecto a nivel de los vasos sanguíneos, generando fuga capilar, hipotensión y demás. También broncoespasmo. Entonces, de ahí, pues, los efectos que se producen. Los otros tipos de alergias, pues, son un tanto más lentas en su producción. Sin embargo, pues pueden ser molestas en el sentido de que muchas veces pueden pasar desapercibidos o considerarse otro tipo de problemas. Entonces, pues, puede haber retraso en el diagnóstico. Y pues una parte importante es la identificación. Usualmente cuando hay una alergia fuerte se identifica muy rápido. El problema es cuando las reacciones alérgicas no son tan fuertes y se manifiestan con síntomas leves un tanto inespecíficos que pueden originar más retraso en el tratamiento. De ahí que las pruebas para alergia pues son múltiples, ninguna es de 100% segura, y algunas pruebas necesitan una vigilancia médica por el hecho de retar al cuerpo a ciertos alimentos para provocar la alergia. Sin embargo, se necesita tener un equipo ahí para resolver los problemas que pueden ir asociados a la estimulación. ¿Ok? Las Doctor, bueno, cosas más alérgicas son las proteínas, de ahí pues que se les difiere sobre todo a los recién nacidos y en su periodo de lactancia, que la ingesta de proteínas tempranos en la edad. Y hay ciertas proteínas que son más alérgicas. ¿Ok?
pero pues hay cierto patrón de atopia, es decir, algo que se va heredando entre familias y eso pues genera que haya más predisposición en algunas personas. Es decir, no todo se aplica lo mismo para todos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí, doctor, una disculpa. En caso de las de estas pruebas de alergias, ¿hay una edad recomendada para hacerlas o solamente cuando ya se haya presentado una alergia previamente o como usted dice, que haya una historia familiar de alergias? No, pues cuando se presentan los síntomas, porque igual puede haber historia familiar de alergias y pues el paciente no tiene ninguna alergia. ¿Ok? Pero lo que lleva a la consideración es cuando hay síntomas asociados. Digamos, hay ciertas comidas que provocan o se asocian en el tiempo, que provocan ciertos síntomas, entonces ahí va la búsqueda de a qué es alérgica la persona. Sí, pero más que todo lo dictan los síntomas, no la edad. O sea que de forma rutinaria, digamos que no es necesario hacer estas pruebas. No, no, no es necesario. Lo dictan meramente los síntomas. Claro, alguien se lo puede hacer a nivel particular, no sé, por dudas así y demás, pero no es lo recomendable porque igual pueden haber falsos positivos. ¿Sí? Entonces, todo va en relación a los síntomas, a la clínica que pueda producir un alergia. ¿Sí? Entonces, eso le da la importancia de tratarse, pero si no, no. Vale, gracias. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, eh, no sé si vamos a ver otra clase ahora o solamente era esta. Sí, doctor, era la de vómito, pica, dispepsia y constipación. Ah, ok, ¿esa la tienen lista? Sí. Ok, pues entonces continuemos.